Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes, en especial a todos los compañeros de Fuerza de la Soriana que me están viendo en este momento. Quiero saludar al señor Manuel Barra, a Megaciero, a Jorge Nicholson, a Luz Ábalos, a Julia Martínez, a Puyón, a Biblista, a Más Baeza, a Alfonso Gutiérrez y todos los compañeros queridos del foro de Fuerza de la Soriana que me han acompañado en este foro por varios años, poniendo sus comentarios, esforzándose en ayudar y poner su conocimiento para poder rebatir a aquellos testigos de Jehová que comentan en el foro para desvirtuar y desacreditar a Fuerza la Soriana. Yo quería dirigir a este video a varios testigos de Jehová que ven mis videos y que me llaman apóstata. Apóstata, me dicen. Quiero recordarles que la palabra apostasía es una palabra común y corriente que se encuentra en el diccionario y se refiere no solamente a aquella persona que abandona su religión o se cambia de religión o deja de creer lo que antes creía de su religión, sino también se refiere a abandonar un partido político, un gremio, un sindicato, qué sé yo, y se sale de él para pasarse a otro. Una persona que pertenece al Partido Comunista tal, se pasa a un partido totalmente opuesto, liberal, o un partido demócrata, cristiano, intermedio, o un partido de derecha, es un apóstata. Porque apostatar significa abandonar, como digo, una religión, un gremio, un partido político, una asociación, para cambiarse a otra. Entonces, si el testigo de Jehová que me está llamando apóstata a mí o cualquiera de los miembros de Fuerza de la Soriana es un apóstata, en realidad, también el que dice eso puede haber sido un apóstata de su religión, si es que antes perteneció a la Iglesia Católica, Evangélica o cualquier otra, para pasarse a testigo de Jehová, también es un apóstata. La Watchtower está llena de apóstatas. Y si nacieron como testigos de Jehová, lo fueron los padres los apóstatas. Y si no lo fueron los padres, lo fueron los abuelos, que dejaron su religión para incorporarse al grupo de estudiantes de la Biblia de Russell en 1979. La Sociedad Watchtower es una organización religiosa que tiene apóstatas en sus miembros. Mucha gente que se incorpora nueva a la Watchtower, que no viene de familia de Jehová, han sido católicos, la gran mayoría. Y al dejar la religión católica para ser de Jehová, se convierte ya en un vil y asqueroso apóstata, desde el punto de vista de la Iglesia Católica seguramente, cuando uno deja su religión católica para pasarse a otra, se convierte en un hereje, en un apóstata que ha abandonado su fe prístina para pasarse a otra que le convence más. En este caso, a los de los testigos de Jehová. Entonces, la Watchtower tiene gran cantidad de miembros nuevos que son apóstatas convictos y confesos que dejaron su religión anterior para abandonarla y pasarse a otra que es la de los testigos de Jehová. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando comentan y nos llaman apóstatas, porque puede estar dando rebote a uno mismo. Y uno no se pone a pensar, el testigo de Jehová no se pone a pensar que él mismo es un apóstata que ha abandonado su fe anterior para pasarse a otra diferente, renegando de su religión original que quería antes, para pasarse a otra. Eso es ser un apóstata. Entonces, mucho cuidado a los que me dicen apóstata, o nos llaman apóstata, porque ellos mismos son apóstatas de su religión porque se hicieron testigos de Jehová. Y si nacieron como testigos de Jehová, entonces fueron los padres de ellos, que fueron los apóstatas. Son hijos de apóstatas o nietos de apóstatas. No se salvan. La religión de Jehová está llena de apóstatas. Pero si hay gente bestia, bruta, que no se da cuenta y te llama apóstatas a otros, viendo la paja
en el ojo de la otra persona y no ven la vigaza que tienen en su ojo. Eso para comenzar. Entonces, hay varios testigos de Jehová que comentan y se dirigen a mí en forma peyorativa, llamándome apóstata, y lo ponen con signo de admiración. Entonces ya queda bien claro que el que me escribe eso también es un apóstata. Mucha gente también abandona un partido político para pasarse a otro diferente porque ya no cree en el comunismo, cree en la economía libre de mercado, y cambió, pues tiene su derecho a cambiar, derecho a ser un apóstata de su partido político, porque vivimos en un mundo libre donde uno tiene derecho de agremiarse en el gremio que más le convenza o más crea o más le conviene. Eso es parte de la libertad del ser humano. Está dentro de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. El derecho de pertenecer a una religión y de salirse de ella si uno desea. Salirse también y pasarse a otra. Es parte del derecho de los derechos, de la Declaración de Derechos Universales de los Derechos Humanos, que se dio en la Asamblea de la ONU en 1948, impulsada esta declaratoria por la señora, impulsada por la señora Eleanor Roosevelt, por la señora Eleanor Roosevelt. Entonces, cuando la Watchtower persigue a sus detractores o aquellos que se han convertido en apóstatas, entre comillas, aquellos que han abandonado la Watchtower porque ya no creen más en ella y se han pasado a otra porque es parte del derecho humano, está garantizado en la Declaratoria Universal de Derechos Humanos que uno puede salirse de una religión porque no cree en ella y se pasa a otra, que nadie lo persiga ni nadie lo condene al ostracismo y que nadie lo rechace. Toda persona tiene el derecho universal de mudarse de religión sin que nadie lo persiga, ni que nadie lo declare de apóstata, de hereje, de que lo declaren un sujeto indeseable como si fuera un espantapájaros, que lo rechacen, que ordenen a los demás que no le hablen. Eso es ir contra los derechos universales del ser humano, que la sociedad misma aboga cuando ella es perseguida por otras, o por los gobiernos o otras religiones. Se acoge a la Declaratoria Universal de Derechos Humanos de la ONU para proteger sus derechos de libre proselitismo religioso en todo el mundo. Pero cuando se trata de que alguien abandona su religión, ahí se olvida de los derechos humanos del individuo y los persigue declarándolos de apóstatas, de no hablarles, rechazarlos, no decirles ni un hola, ni no saludarlos. Eso es contravenir la misma declaratoria de derechos humanos que la señora Watchtower defiende y se acoge cuando le conviene, para proteger sus intereses, para seguir su progresismo religioso, apelando y exigiendo que nadie los persiga ni los proscriba en el mundo. Amigo testigo de Jehová que me está usted escuchando, usted tiene una fe profunda de que la Watchtower es la religión verdadera. Usted se ha puesto a reflexionar alguna vez, por ejemplo, si Jesucristo había ofrecido que iba a coger a un esclavo para que sea su canal de comunicación, como decía en la Watchtower, que es una de sus doctrinas más importantes, que dice la Watchtower que Jesús había ofrecido que iba a escoger a un esclavo para que sea su canal de comunicación, para darle oportunamente al alimento espiritual como la verdad, para alimentar a los domésticos con un alimento nutritivo, servido desde la mesa del Señor, donde se sirve un alimento nutritivo, que no se sirve en la mesa de Satanás el diablo, porque Satanás es la mentira, mientras Jesús es la verdad, según Juan 14:6. Entonces, el servicio de alimento que Jesús da a su debido tiempo al esclavo para transmitirlo a los domésticos resulta siendo un alimento nutritivo que se sirve en la mesa de Dios como la verdad, como un alimento que no indigesta, que no cae mal, que es la verdad, porque viene justamente del proveedor del alimento espiritual, que es Jesucristo. Y la Watchtower lo declara muy bien cuando explica quién es el esclavo fiel y discreto en la Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, en la página 19, si no me equivoco, comienza a decir quién es el esclavo fiel y discreto, a explicar, y empieza diciendo pues que Jesús había ofrecido que iba a escoger a un esclavo para que sea su canal de comunicación en la tierra, para darle el alimento oportuno
para alimentar a los domésticos. Y como ese alimento viene de Jesucristo, no se puede refutar, no se puede rehusar, rechazar, y se debe aceptar como la verdad a su debido tiempo. Entonces, si esa es la doctrina que sea en la Watchtower, que los alimentos de la Watchtower son del mismísimo Jesucristo, y que lo que la Watchtower dice es lo que Jesús dice, y rechazar el alimento del cuerpo gobernante es rechazar a Jesús mismo, según la Atalaya del 1 de mayo de 1959, página 767. Si es eso así en la Atalaya de inglés, por si acaso, la Watchtower dijo, pues, en esa Atalaya que he mencionado, que lo que la Watchtower da como alimento espiritual es lo que Jesús dice, lo que Jesús mismo dice. Y objetarlo y rechazarlo es ir contra el mismísimo Jesucristo. Si eso fuera cierto, que vivió este Jehová, ¿por qué los alimentos de la Watchtower resultan siendo mutantes? Es decir, tienen fecha de expiración y tienen que ser reemplazados con la excusa estúpida de una luz más brillante que se va haciendo, esclareciendo con el tiempo, sacando indebidamente el texto de Proverbios 4:18, que nada tiene que ver con una nueva luz más brillante de comprensión, sino tiene que ver con la senda de los justos, que habla Proverbios 4:18, y la senda de los injustos en Proverbios 4:19. La senda de los justos es aquella, dice la Watchtower, en una atalaya, que es la misma de 15 de julio de 2013, esa atalaya de edición de estudio. La Watchtower explica que la senda de los justos, mencionado en Proverbios 4:18, se refiere a los ungidos, que llegarán a brillar más hasta que solamente cuando lleguen a estar con Jesús en su reino milenario, y es ahí donde ellos van a resplandecer en plenitud, y que ese momento en que los ungidos, que son los justos según la Watchtower, van a resplandecer en forma óptima, de acuerdo a Proverbios 4:18, que la senda de los justos se hace más brillante con el tiempo. La Watchtower lo explica en esta atalaya, que se refiere a los ungidos, que son los justos, que van a resplandecer completamente cuando estén con Cristo en su reino. Y no se refiere para nada a un aumento de comprensión, de entendimiento bíblico en absoluto. Yo los invito a que ustedes lean bien Proverbios 4:18 y analicen lo que dice al principio. La senda de los justos, no dice la senda del entendimiento, es de los justos, se refiere a personas. Y el texto de Proverbios 4:19 se refiere a la senda de los injustos, aquellos que son lo contrario de los justos, que con el tiempo se va haciendo más oscuro, porque en vista que caminan en un camino de oscuridad, van tropezando y van cayendo más veces, porque obviamente se encuentran en un camino de oscuridad. Entonces, amigos, la pregunta es la siguiente: ¿por qué la Watchtower, que recibe el alimento de Jesucristo a su debido tiempo para alimentar en forma nutritiva a los domésticos, se van descartando con el tiempo, con la excusa estúpida y falsa de una luz más brillante de entendimiento, sacando indebidamente el texto de Proverbios 4:18, que nada tiene que ver con las sendas del entendimiento bíblico, que supuestamente se va haciendo más brillante a cada rato? Quiero recordarles, amigos, que el pastor Russell, en la atalaya de febrero de 1881, página 188, dijo muy claramente que una nueva luz da más comprensión a una luz previa, sin contradecirla, sin apagarla, sin sustituirla con otra nueva, con nuevo entendimiento, sino simplemente que le añade a ella más comprensión. Eso significa que la nueva luz tiene que seguir la misma ruta, el mismo derrotero de la luz anterior, simplemente que le da más brillo. Y eso no significa en absoluto, y no puede contradecir lo que anteriormente se dijo, porque dejaría al dador de la luz, que es el Señor Dios, Jehová Dios, a través de Jesucristo, con una luz falsa. Y así entendía el pastor Russell el concepto de una nueva luz para cuando se le aplicaba al entendimiento bíblico. Que una nueva luz de comprensión jamás puede abolir, contradecir, sustituir, contradecir una luz previa que viene de Dios, porque si fuera así la sustituye, quiere decir que Dios dio alimentos indigestos, nada nutritivo, que hizo daño, porque se estuvo creyendo y predicando mentiras hasta el momento que se hizo el cambio. Entonces dejaría a Dios como un surtidor de alimentos falsos, y Dios es también la verdad, según Salmo 31:5, que nos dice que Dios es un Dios de verdad, es un Dios
que no cambia en sus enseñanzas bíblicas. Lo dice muy claramente que es un Dios que es constante, que es estable en sus dichos, en sus enseñanzas, y que es un Dios que no cambia en sus declaraciones. Pero vemos pues que el Dios que guía la Watchtower y su hijo que también guía la Watchtower, de este Dios de la Watchtower, resulta ser un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, Yahweh, no tiene nada que ver, y el hijo de este Dios que es de la Watchtower tampoco tiene que ver nada con el hijo del Dios verdadero Jesucristo. Porque Jesús es la verdad, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús da una declaración, nunca resulta siendo falsa o cambiante con el tiempo. Y tal es así que vemos en la Biblia, que en la historia de Jesús, y durante toda su obra ministerial, lo que él decía, nunca lo tuvo que decir, me equivoqué, tengo una nueva luz más brillante para ustedes, puesto que lo que anteriormente les enseñé ya no es así. Y ustedes sabrán que los discípulos de Jesús nunca necesitaron luces más brillantes en el primer siglo por parte de Jesucristo, porque lo que Jesucristo daba, quedaba allí como la verdad para ser volcados en el Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces, toda la declaración de Jesús siempre fue la verdad. Nunca tuvo que decir Jesús, tengo una nueva luz más brillante que decirles a ustedes, mis queridos discípulos. Lo que Jesús decía era la verdad. Jesús no iba a quedar nunca como un mentiroso y perder el crédito ante sus discípulos y el respeto y admiración que le tenían a Jesucristo. Sabían que lo que él decía era la verdad inmutable que quedaba allí. No necesitaba luces más brillantes. Si Jesús no tuvo que dar luces más brillantes a sus discípulos durante su ministerio, ¿por qué el Jesucristo que dirige hoy a la Watchtower lo haría? Dándoles alimentos mutantes con el tiempo. Cuando Jesús no lo hizo en el primer siglo. Y nunca le dijo, tengo que darle luces, que lo que él daba dando como conocimiento a sus discípulos, necesitarían quizás corregirse o darse un nuevo entendimiento después. Jamás dijo eso, porque Jesús sabía todo y él daba la verdad definitiva, sin cambios futuros. Entonces mi pregunta que yo me hago, y usted tendría que hacerse, es, ¿por qué Jesús en el siglo XXI está dando alimentos mutantes a su organización, a su esclavo fiel y credo, cuando no lo hizo en el primer siglo con sus discípulos? Eso prueba que este Jesucristo de la Watchtower no es el mismo Jesucristo constante que existió en el primer siglo, que fue constante y definitivo en sus enseñanzas. Y ese es el punto que tienen que ver ustedes. El otro punto es, ¿por qué todos los libros de la Watchtower desde su fundación están en la basura? Si la Watchtower defiende que ellos son la verdad. Los de Jehová suelen llamarse ellos mismos como la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted en la verdad, hermano? ¿Qué tiempo tiene usted en la verdad? No se refiere qué tiempo tiene usted en Jesucristo. No olviden que Jesús es la única verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad, dice Jesús. Jesús es la verdad. Pero cuando ustedes hablan entre sí en su idioma clave y le dice, hermano, ¿qué tiempo tiene usted en la verdad? No se está refiriendo qué tiempo tiene usted en Jesucristo. Se está refiriendo qué tiempo tiene usted en la organización de la Watchtower. La Watchtower ha sustituido y ha quitado de lado a Jesús como la verdad y lo ha puesto a la sociedad Watchtower como la verdad. Entonces, cuando la Watchtower y los hermanos de Jehová hablan entre ellos y se dicen, ¿qué tiempo tiene usted en la verdad? Se está refiriendo, ¿qué tiempo tiene usted dentro de la organización de la Watchtower como miembro? O cuando se dice, ¿por qué expulsaron a tal hermano de la verdad? No se está refiriendo, ¿por qué expulsaron al hermano tal de Jesucristo? Lo apartaron de Jesucristo o lo separaron de Jesucristo, o una expulsión. Se está refiriendo, ¿cuánto tiempo hace que este hermano ha sido expulsado de la sociedad Watchtower? A eso es. Entonces, queridos amigos, la Watchtower ha sustituido a Jesucristo, que es la verdad, por la sociedad Watchtower. El cuerpo gobernante, el esclavo fiel y credo, ha dejado a Jesús encerrado con llave en una oficina de Brooklyn para hacer ella ahora la verdad y ha tomado la posición que solamente le compete a Jesucristo ser la verdad.
Ya por ahí nos damos cuenta que esta organización religiosa hereje ha suplantado a Jesucristo como la verdad, cuando eso solo le pertenece a Jesucristo ser la verdad. Piensen en eso. El otro punto es, quiero sacar un ejemplo. ¿Por qué todos los libros de la Sociedad Watchtower, que supone se publicaban para enseñar la verdad a la gente en su oportunidad, han sido todos descartados? Si ustedes analizan los libros que la Watchtower ofrece, señores, en el jw.org, todos los libros de la Watchtower que se ofrecen ahí no tienen más de 20 años de antigüedad. Algunos del año 1970 quedará uno que otro que pueda quedar incólume, uno que otro que pueda quedar incólume, o sea, sin haberlo tocado después de 1970. Y si se publica con ese mismo título, los libros de 1970, aparece un libro del año 1970, por ejemplo, y se sigue publicando, no es el libro original prístino, sino que ha sido modificado con una nueva edición, cambiando un 60% de lo que está allí dentro. Solamente se ha conservado el libro con el título, pero el contenido no es el mismo del original de la primera edición. Entonces, mi pregunta es, si la Watchtower era una religión verdadera que se originó con el pastor Razas desde 1879, y de ahí adelante Jesús está dando el alimento espiritual oportuno, que es la verdad de Jesucristo, ¿por qué se tuvieron que echar a la basura? ¿Por qué no se publican hoy para que siga haciendo el mismo efecto, la misma función de sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, si esos libros contenían las verdades que Jesús fue dando paulatinamente a la ciudad Watchtower, a su cuerpo gobernante, a su jefe decreto, para alimentar a los domésticos? ¿Por qué están todos esos libros en la basura? Si uno revisa los libros de la Watchtower y todas sus publicaciones que tiene, sobre todo sus libros, da la impresión que la Watchtower se ha originado hace 20 años atrás, porque ya no cuenta con los libros originales. La Watchtower se jacta de decir que se originó en 1879, hace 135 años atrás, pero resulta que los libros no tienen más de 20 años de antigüedad, como máximo 30 años, y los que tienen desde el año de 1970 en adelante, han sido modificados. Y eso no vale, como el libro La verdad que lleva la vida eterna, que no es el mismo que el original. Sin embargo, aparece en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, en la biblioteca, pero no aparece en los libros que se ofrecen en jw.org, que no aparecen. Solamente está ahí como referencia en el CD-ROM, pero ya no se publican. ¿Por qué no se publica el libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, por ejemplo? Ese libro que se publicó en 1966, libro rojo, donde se anunciaba el fin del mundo para 1975. ¿Por qué no se publica? Porque todo lo que está ahí adentro, la Watchtower no lo cree. Todo es un libro mentiroso con ideas personales del cuarto presidente de la ciudad de Watchtower, el señor Fred Franz. Por eso lo echaron a la basura. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que una organización que se jacta de tener, de decir que desde 1919, por ejemplo, Jesús ya escogió a su esclavo fiel y discreto para el alimento espiritual, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe? ¿No es cierto? Que Jesús escogió un esclavo y escogió y nominó a su esclavo 19 para que diera el alimento espiritual. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los libros que se vieron a partir del 19 para ese alimento espiritual verdadero y nutritivo, que fue dado por este esclavo escogido por Jesús, están todos en la basura? Resulta curioso, ¿no? No se ha puesto a pensar, Dios te dice, Jehová, si es cierto que Jesús escogió un esclavo para que diera el alimento correcto a partir del 19 para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en adelante, cuando se nominó el esclavo. La pregunta es, ¿no les parece a ustedes raro que todos esos libros que se dieron a partir de 1919 en adelante ya no se publiquen, no se vendan, no se publiquen más y no se ofrezca la Watchtower en jw.org, que fueron alimentos que se dio en ese momento, que la gente, te dije, Jehová usó, los estudiantes de la Biblia usaron esos libros que se publicaban en esos años para aplicar a la gente del mundo, para anunciar las buenas nuevas a las naciones, y resulta que esos libros ahora están todos en la basura. Entonces la Watchtower estuvo predicando a partir de 1919 alimentos falsos que se escriben solamente en la mesa de demonios, que tuvieron que descartarse porque ya no se creen ahora esos
el contenido de esos alimentos espirituales que se publicaban en esa literatura de la Watchtower, tanto en revistas, libros, folletos. La pregunta es, si realmente Jesús escogió un esclavo, 19, para recién empezar a dar el alimento espiritual para el estado doméstico, ¿por qué los libros acabaron en la basura? ¿Por qué los libros que publicó a partir del 19 el señor Rutherford como alimento espiritual, que fueron la colección del arco iris del señor Rutherford, que eran una serie de libros, algo más de 26 libros pintorescos, que se llamó el arco iris de Rutherford por los colores pintorescos del arco iris, porque están empastados en colores muy bonitos? La pregunta es, ¿por qué no se publican hoy en día si eran alimentos frescos que Jesús había empezado a dar a partir del 19 al señor Rutherford para alimentar a los domésticos, como esa clase colectiva de ungidos, los más capaces, para dar el alimento correcto a su debido tiempo? ¿Por qué? Analice esto, ¿por qué esos libros no se publican? Deberían publicarse ahora, todos los libros a partir del 19, para que la gente se entere de esos alimentos nutritivos que se servían en la mesa del Señor, para alimentar a los domésticos, de la casa de la fe, como alimento de Jesucristo mismo, puesto que a partir del 19, ese esclavo nominado por Jesús para el alimento espiritual, se suponía que eran alimentos que Jesús ya estaba dándoles directamente a su esclavo, como la verdad. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los libros que se publicaron a partir del 19 hasta 1942, en que murió el juez Rutherford, todos sus libros se encuentran en la basura? Sería útil publicarlos todos ahora y que si hayan seguido publicándose durante esos últimos 80 años, para que sirva del mismo propósito de sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa que se recibió el esclavo colectivo ungido, los más capaces, a partir del 19, por parte de Jesucristo. Porque esos libros están todos en la basura, amigos de Jehová, y no se publican hoy en día. Entonces me pregunto, ¿qué clase de Jesucristo escogió al esclavo de la Watchtower, que se vio obligado el esclavo a botar los alimentos del amo Jesucristo con el tiempo? Piense, amigos de Jehová, si eran alimentos de Jesucristo se debió respetar, salvo que la Watchtower tenga la jerarquía, la cúpula de la Watchtower, el esclavo fiel sea una cúpula apóstata, hereje, que abandonó las enseñanzas que dio Jesucristo a su debido tiempo a partir de 1919 en adelante. Pero resulta curioso ver que a pesar que todos los alimentos espirituales que se dieron a partir de 1919, en que se cogió el esclavo, hasta la muerte del juez Rutherford en 1942, todos esos libros acabaron en la basura. Ya no se publica ningún libro del juez Rutherford. ¿Por qué? Porque fueron alimentos basura, que ya ahora Watchtower considera que son alimentos errados, que fueron reemplazados por unas nuevas luces más brillantes que reemplazaron las luces anteriores para alimentar al doméstico, que era justamente lo que no se podía hacer, porque el señor Russell había dicho que una nueva luz de conversión jamás puede tirar a la basura las luces anteriores, sino en todo caso añadir más a lo anterior, ponerlo idéntico como se dijo, y agregar el plus, lo adicional que da más luz a lo anterior, sin darle contradicción, sin rechazarlo, sin anularlo, sin botarlo a la basura. Pero la Watchtower hizo todo lo que el pastor se decía que no podía hacer una luz nueva, más brillante, echar a la basura la luz previa. Entonces, resulta importante que usted piense, ¿por qué? Si Jesús realmente escogió un esclavo para el alimento, él mismo, para escoger ese esclavo para el alimento de Jesucristo como la verdad. La verdad es siempre la misma. Ayer, hoy, mañana, siempre. Entonces, si Jesús dio la verdad a su debido tiempo a los domésticos a partir de 1919 en adelante, para que se salieran de la oscuridad a la luz maravillosa, ¿por qué no se publican hoy día para que hagan esos libros la misma función de sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa? No lo pueden publicar porque la Watchtower tuvo que reconocer que esos alimentos no eran la verdad, eran alimentos falsos, que se dio a la gente del mundo, a las naciones, como la verdad, que con el tiempo resultaron alimentos falsos. Eso quiere decir que los testigos de Jehová, o ustedes de la Biblia, que comenzaron a anunciar las buenas nuevas a partir del 19, salieron a predicar falsedades, mentiras a las naciones. Y mucha gente murió siendo estudiante de la Biblia a partir del 19, creyendo y predicando doctrinas que después de sus muertes resultaron ser doctrinas falsas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pueden ser salvos
personas que murieron enseñando a la gente de las naciones doctrinas falsas, que no eran de Dios. Primera pregunta que uno debe hacerse. Y así sucesivamente con todos los años posteriores. Gente de Testigo de Jehová que han muerto en la organización predicando y enseñando doctrinas que resultaron falsas. La Watchtower lo llama erradas o con poco brillo. Necesitaban brillar más. No brillaron más, sino que reemplazaron la anterior. No hubo ninguna luz de la Watchtower que brilló más. No hay ninguna luz más brillante que haya dado un plus o una mayor comprensión a una luz anterior, sino que la extinguió, la apagó y la tiró a la basura. Reemplazó la lámpara de luz con otra lámpara de luz con la misma intensidad de luz. Y eso no se podía hacer, porque eso deja al dador de la luz como un dador de luces falsas, de elementos falsos. Y eso es es justamente lo que hace la Watchtower, que prueba que esta organización no está dirigida por Jesucristo. Porque decir que la Watchtower está dirigida por Jesucristo y que sus elementos son de Jesucristo es una ofensa a nuestro Señor Jesucristo. Porque esta organización ofende a Dios y a Jesucristo a dar alimentos cambiantes, mutantes, diciendo que son alimentos espirituales que da Jesucristo a su esclavo su tiempo. Y eso es ofender a Jesús, adjudicarle a Jesús alimentos que Él no ha dado. Porque cuando Jesús da un alimento espiritual, si es que lo diera a esta organización, no podrían cambiar nunca. Tal como hizo en el primer siglo cuando Jesús alimentó a los discípulos con alimentos constantes que jamás tuvo que cambiarlos. Entonces, es una mentira que esta organización esté dirigida por Jesucristo, porque los propios elementos espirituales que da demuestran que esta organización no está dirigida por Jesucristo. Y eso le lo digo a todos los que me están escuchando, para que piensen y mediten y no sean guiar por emociones, que cuánto nos amamos al salón del reino, que somos una familia y que ahí está la religión de Jehová. No, mediten, no se dejen guiar por lo superficial, por el lujo del Teatro Stanley, por el lujo de Warwick y todas las cosas lindas que llenan los ojos, las haciendas de la Watchtower, y la Watchtower la justifica como una bendición de Jehová Dios, cuando en realidad Satanás, el diablo, está bendiciendo a religiones falsas, a todas en general, porque todas las iglesias crecen, todas reportan crecimiento, todas reportan nuevas construcciones, edificios suntuosos, compran inversiones en bienes materiales. Todas las religiones, como los mormones, también reportan ingentes cantidades de miembros en aumento y nuevos locales, nuevas iglesias mormonas por todo el mundo a todo lujo. Y ni hablar de los evangélicos que se llenan de plata. Porque Satanás está bendiciendo justamente a estas religiones con riquezas materiales que Jesús dijo que él no iba a darle a sus discípulos, sino otras riquezas más importantes, que no eran las riquezas justamente de este mundo. Por eso la Watchtower está formando parte del grupo de las religiones falsas de la cristiandad, que está reportando crecimientos económicos, ahora sé que está en declive, pero siempre reportaba que sus riquezas terrenales se las debían a las bendiciones de Jehová Dios, a su organización verdadera. La Watchtower no miraba que las religiones de la competencia, como los evangélicos y los adventistas mismos, los adventistas, estaban creciendo más que los testigos de Jehová y tenían más miembros. Entonces uno se pregunta, si Jehová bendice la religión Watchtower por ser religión verdadera, ¿por qué está creciendo también las religiones evangélicas, que son mucho más miembros que los testigos de Jehová? Y los mormones también crecen y son más que los testigos de Jehová. Entonces, el decir que uno puede estar mostrando toda la riqueza terrenal de la Watchtower es una forma de mostrar que es religión verdadera, porque están aumentando las riquezas materiales. Tendría que explicar a la Watchtower por qué también aumentan las demás religiones de la competencia de la religión falsa de la cristiandad con bienes materiales. ¿Por qué también están aumentando? Se supone que Jehová solamente bendice a la religión verdadera. ¿Por qué también está bendiciendo a las religiones falsas? Eso se llama pensar, no ser un imbécil. Quería mostrarles un ejemplo, ¿no? Por este libro que ven ustedes acá dice, ¿llegó a existir el hombre por evolución o creación? Este libro, que quería leerles una partecita nada más, como un ejemplo que no sé que no te estoy llevando. Estaba revisando, ¿no? Voy a ver mi anteojo acá de lectura. Quería leerles una parte de lo que dice este libro, ¿llegó a existir el hombre por evolución o creación? Este libro fue publicado por la sociedad Watchtower. Vamos a abrir acá. No sé si se ve bien. 1967 en inglés, 1968 en español por la Watchtower Bible and Tract Society of New York City. Entonces, vamos a ver qué cosas nos decía la Watchtower, pues.
en la década de los 60, como alimento de Jesucristo a su debido tiempo, que supuestamente estaba dando su esclavo fiel y discreto como la verdad, que mismo Jesucristo, como la verdad. Le voy a leer la página 171, que se ve acá, que se titula No falta mucho. No falta mucho, no sé muy bien porque es un poco borroso. Lo voy a leer esta parte. Y dice, no falta mucho, fin del mundo. No falta mucho. El fin de todas las condiciones caóticas de este sistema de cosas no tardará. Pero, ¿cuándo vendrá? Después de dar a conocer las muchas condiciones desagradables que marcan este tiempo del fin, Jesús añadió el pensamiento clave. De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24:34. Y sigue diciendo, ¿a qué generación se refirió? Dice, a la que vería el principio de los ayes que mencionó. Así, la generación que vivía en 1914 puede estar seguro que verá el fin de este sistema inicuo de cosas. ¿Qué pasó con la generación que vio los eventos de 1914? Ya todos están muertos. Y no pudo ver el fin de este sistema de cosas. ¿Quiere decir esto que Jesús mintió? ¿Le dio un alimento falso al esclavo fiel y discreto para darlo como alimento nutritivo que se sirve en la mesa del Señor y no en mesa de demonios, para alimentar a los domésticos con tremenda mentira? Claro, la guasa dirá, no, que fue un error, que fue una mala comprensión del esclavo. ¿Cómo? ¿No era Jesús que había ofrecido que iba a coger a un esclavo a partir del 19 para nominarlo, para darle el alimento a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe? ¿En qué quedamos? Cuando las enseñanzas resultan siendo basura, alimentos indigestos, chatarra, la UAS ya no le puede echar la culpa a Jesucristo, que le dio un alimento equivocado, porque eso es levantar falsos testimonios contra Jesús, cometer un pecado contra el Espíritu Santo, decir que Jesús nos engañó, adjudicarle a Jesús un mentiroso, que nos engañó con un alimento falso a su debido tiempo. Entonces la UAS tiene que reconocer que fueron alimentos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, que no están inspirados por Dios. Entonces, toda esta historia, toda esta verborrea de que Jesús iba a escoger un esclavo para el alimento espiritual, lo está haciendo un mito, una mentira. Y ahora se ha convertido en un mito, pues, la selección del esclavo, el escogimiento de este para el alimento de tiempo, cuando vemos que este esclavo a partir del 19 ha estado dando alimentos chatarra, basura, que solamente se pueden servir en mesa de demonios. De lo contrario, los alimentos, ¿por qué tenían que cambiar con el tiempo? Si eran de Jesucristo mismo, que lo dio a su debido tiempo. Y si se dio a su debido tiempo, no puede decir que tengo que dar otro alimento después a su debido tiempo, porque la luz anterior faltaba brillar más. Entonces, ¿por qué se dio si no era a su debido tiempo? ¿No es cierto? Porque eso es pensar. Por esa razón, queridos amigos, este libro que ven ustedes acá, tuvo que echarse a la basura, como todos los demás libros anteriores y posteriores a este libro. Porque este alimento que se dio acá como alimento nutritivo resultó ser un alimento falso que solamente puede venir del gran engañador y mentiroso que es Satanás, el diablo. Entonces, ¿a qué que me están escuchando, que defienden la UAS como un enemigo de verdad? Les invito siempre a reflexionar, que piensen, si es cierto que Jesús escogió a un esclavo en 1919, le hizo la primera nominación para usarlo como instrumento para el método a su debido tiempo, según la tarea del 15 de julio de 2013, edición de estudio, donde ahí se habla del esclavo fiel y discreto, que Jesús había ofrecido apenas nominado a su esclavo, de Mateo 24:45, Mateo 24:45, que esa primera nominación se hizo en 1919, y que Jesús lo iba a usar como canal para dar alimento oportuno para alimentar a los domésticos. Entonces la pregunta es, si eso fue así, y que a partir de 1919 los alimentos que recibía el esclavo era de Jesucristo mismo, puesto que había ofrecido escoger un esclavo para usarlo como instrumento, ¿por qué sus libros están en la basura? Amigo, te digo, ¿por qué? Piense, ¿por qué ninguno de los libros que publicó el presidente Rutherford y su cúpula, de los más capacitados, de los ungidos más capacitados a partir del 19, ¿por qué todos esos libros están en la basura? Si era Jesucristo mismo que había ofrecido usarlos para dar el alimento de él a su tiempo,
como la verdad. Ningún libro a partir del 19 se publica hoy en día. Ningún libro del señor Rutherford se publica hoy en día. Que supone que eran los alimentos que Jesús estaba dándole paulatinamente a su esclavo colectivo, los más capacitados. Entonces, toda esta religión es una gran mentira, es una maraña de mentiras que la persona no necesita ser muy inteligente, amigo, para darse cuenta, amigo de Jehová que me está escuchando, que esta religión es una porquería, una religión falsa, más, que ha usado la buena fe de las personas para enriquecerse y engañarlos con el cuento de Proverbios 4:18 que la luz se va haciendo más brillante para seguir publicando libros y más libros, libros y más libros, libros más libros. Si la Watchtower se ha pasado 135 años descartando su libro y esa ha sido su constante que la caracteriza, escúcheme, amigo, si la constante de la Watchtower es descartar toda su literatura, ¿por qué no lo haría con los libros que ahora las publicita alegremente por la web en jw.org? Yo les puedo asegurar, amigos, que dentro de 20 años más, o quizás menos, todos los libros que ahora se publicitan en la web, la página web de la Watchtower, acabarán en la historia, en el recuerdo, porque será necesario seguir publicando más literatura para justificar la existencia de esta empresa de publicaciones de alimentos chatarra llamada la Sociedad Watchtower, Sociedad Anónima. Se llama Sociedad Watchtower. Se llama Sociedad Watchtower porque es una organización corporativa basada en acciones, es una sociedad anónima. Watchtower, Sociedad Anónima. Imagínense ustedes en qué parte de la Biblia se menciona que en el siglo XIX aparecería restablecida la religión verdadera a través de una sociedad anónima llamada la Watchtower de New York City. New York City. Solamente manejada por gringos. Ahí, en el país más corrupto del mundo. Ahí va a coger Jehová, en Nueva York, donde están las empresas mundanas más ricas del mundo. Ahí la vemos a la Watchtower en Brooklyn, codeada con todas las empresas más ricas de la bestia salvaje. ¿No es cierto? Es pensar un poco. Qué cosa más curiosa, ¿no? La organización de Jehová, codo a codo en Nueva York, con las empresas de la bestia salvaje, de las empresas del mundo, de la banca, de las finanzas, de las corporaciones más ricas. Ahí está la Watchtower, mirando el puente Brooklyn, el río Hudson, donde están todos el cuerpo gobernante con sus patas sobre los escritorios echados para atrás, mirando el puente Brooklyn y el paisaje de todo Nueva York. Mientras Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza, vemos a un cuerpo gobernante vestido de lujo, con cuello de corbata en sus oficinas de lujo. ¿Se imaginan ustedes a los 12 apóstoles en sus oficinas de lujo en el primer siglo? Bien confortables con sus escritorios finos, con sus alfombrados, con sus trajes quizás comprados en la Quinta Avenida, con carro nuevo. ¿Es eso esa religión verdadera, amigo que usted defiende? No. Porque la religión verdadera tiene que mostrar que es la religión verdadera por sus hechos también. Cómo se conduce. Por eso, amigo, este libro que les acabo de mostrar y cientos de otros libros acabaron en la basura y se encuentran ahora en el depósito de Betel, que sirve como papel higiénico para los betelitas. Lo paran deshojando y se van al baño, en vez de tener un rollo de papel sanitario ahí en el retrete, lo que tienen es una fila de libros antiguos de la Watchtower que ellos tienen que ir deshojando para usarlo como papel higiénico. Y así también, si no quieren usar las hojas de los libros, tienen al lado derecho las revistas antiguas anteriores que ya no se publican, que también sirven para deshojar y la Watchtower puede ahorrarse mucha plata en papel higiénico. Bueno, amigos, espero que este video les haya servido para meditar, que la Watchtower no es la organización de Jehová, ni lo ha sido, ni lo será tampoco en el futuro, y que comprende ella parte de las versiones falsas de la cristiana. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.